tema es técnicas narrativas y nos vamos a basar en Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Voy a darle paso a Carlos. Ah, ya. Buenas tardes. Hoy día me toca hablar sobre parábola de la solitaria, que se trata de cómo llegar a ser un buen escritor. Más que todo, eh, Mario Vargas Llosa nos muestra que un joven le escribe una carta para tener un apoyo sobre cómo llegar a ser un buen autor, un buen escritor en el área de las novelas. Mario Vargas Llosa le dice prácticamente que lo más importante es ser apasionado en lo que hace y no basarse ni buscar el éxito ni el reconocimiento, porque eso llega por sí solo y llega de una forma que quizás nunca le esperes. De ahí el tema de el catoplepas te ayuda y te enseña a cómo crear una novela. Más que todo se basa en que lo que escribe un autor es todo lo que ha vivido, son sus experiencias y no necesariamente es una autobiografía, sino que se basa en sus experiencias para poder cambiar y experimentar ciertos temas. Los temas no lo elige uno mismo, según él, sino el tema te elige a ti. Ah, las, las bases de... Incluso algunos autores tienen miedo a usar algunos temas porque piensan que no van a ser exitosos. Pero esto no es así, porque el éxito se basa en cómo esté estructurado el tema, cómo se escriba y qué estilo tenga. ¿Qué quiere decir un autor auténtico? Un autor auténtico es el que da a la novela un sentido real, porque la novela es ficción y lo que es ficción supuestamente no es real, pero te da a entender que es algo real. Um, un novelista no elige a su tema, sino el tema lo elige a él mismo. Significa que siempre va a haber temas muy diferentes en los que eh, de los que pueda escribir. Ahora lo que sigue es mi compañera Nicole Cabanillas. A mí me tocó el capítulo 3, que es el poder de la persuasión. Habla, a diferencia de las parábolas de la solitaria y de Catoplepas, en este capítulo lo que quiere Mario es dejar, dejar las cosas menos objetivas, enraizadas en el literario y hablar sobre la persuasión. En ese capítulo habla sobre cómo el escritor debe de realizar ciertas técnicas para que pueda persuadir o llamar la atención del lector, así como en ciertos libros de como Moby Dick, El Quijote. Estos autores hicieron tuvieron una manera ingeniosa de hacer que los lectores tengan más curiosidad para leerlos, al igual que la Metamorfosis. Muchos de ellos se sintieron identificados con el personaje. Asimismo, me tocó el capítulo 4, que es el estilo. En ese capítulo, Mario lo que quiere es eh, que, que el escritor busque sus propios estilos y un estilo propio y trate de no copiar los estilos de otros escritores. Quizá copiar sí su disciplina, su persistencia y todo, pero no copiar los estilos. Asimismo dice que el estilo es un ingrediente esencial para una novela, pero no es lo único. También dice que de qué depende la eficacia de la lectura novelística. Él resalta dos puntos importantes, que es la coherencia interna y su carácter de necesidad. Dice que la historia puede ser incoherente, pero si la escritura o el lenguaje es coherente, hace que eso se vea real y que el lector pueda creerlo.
y se sienta más metido en el poema o lectura que lea. Y lo que más dice él es que todos busquen su estilo propio y eso. A continuación voy a dar pase a mi compañero Luis para que hable sobre los siguientes capítulos. El capítulo 5, el narrador y el espacio. En este capítulo se nos recalca la importancia de un solo personaje, y ese es el narrador, porque muchas veces los escritores confunden al narrador con ellos mismos o con personas de la vida real. En realidad un narrador es un personaje más, es una persona abstracta, es un ser de palabras, como él mismo lo describe. De él depende la base y la persuasión, ya que un narrador que realmente está bien hecho, que es abstracto, va cambiando de posiciones muchas veces, y con la manera en que reacciona o que habla de los sucesos, como que te adentra más en la historia de la novela o en el contexto. En ese caso él describió 3 tipos: un narrador personaje, que es como un personaje más, tal vez puede incluso formar parte de la historia, ser parte de un grupo de personajes, y él va contando, va narrando los sucesos. El segundo es el narrador omnisciente. Este narrador es un narrador casi como un dios, que lo ve todo, lo sabe todo, y realmente no existe en el mundo de la novela. Y el último, que es uno moderno, es una combinación de los dos, y está en segunda persona, ya que lo divide en el espacio como las 3 personas gramaticales. En esta persona él puede variar, por ejemplo, de un personaje o ser después un personaje abstracto. Otra cosa que se nos va hablando al final de la lectura es de que mientras hablamos más de los narradores nos damos cuenta de que en realidad no existe solo uno, que la mayoría de las novelas cuentan con varios, incluso a veces varían, para poder cambiar de un narrador a otro, o de no cambiar el contexto en el que se realiza la novela, por ejemplo, de fantástica a real o viceversa. A continuación, mi compañera va a hablar del capítulo 6. A continuación, yo les voy a presentar el tema que es el tema 6, que es el tiempo. El tiempo nos viene a decir cómo es lo relatado. Por ejemplo, hay 2 tipos de tiempo: el tiempo pasado, que es lo que habla el narrador, y el tiempo futuro, que es lo que... El tiempo pasado, que es lo que ya está escrito y narrado, y el tiempo futuro, que es lo que nos cuenta el narrador. En estos casos nos dan ejemplos sobre libros e historias que ya han pasado y te va explicando poco a poco cómo es que el tiempo tiene que ver dentro de la narración. El nivel de realidad. El nivel de realidad nos explica el punto de vista que es tomado acerca de esto. ¿Qué quiere decir? Que dentro de toda una historia imaginaria o todos los que nos pueden contar, nosotros podemos ver el punto de vista que ha pasado ciertamente o el punto de vista que es prácticamente una ilusión que nos hacen creer. ¿Cómo es esto? Esto se debe a los puntos de realidad que nos pueden poner. Por ejemplo, que cuando nos cuentan una novela como La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que es una de las novelas con más realidad que nos ha presentado, debido a que nos cuenta más sobre el pasado de la historia. A continuación les dejo con mi compañero del capítulo. El capítulo 8, las mudas y el salto cualitativo. Las mudas son explicadas primeramente. Se dividen en 3, se dividen en el espacio, el tiempo y en el nivel de la realidad. El del tiempo, por ejemplo, es uno que es escasamente utilizado. En el espacio es algo que va bastante ligado con el capítulo que era el narrador del espacio. En este se refiere con cómo él cambia de un ser abstracto a un parte de la historia como un personaje. Y también hay otras maneras de que suceda. Y en el nivel de realidad, también, como ya se nos viene diciendo, es cuando va cambiando de real a fantástica. Esto puede suceder de manera muy rápida, o puede ser poco a poco, de una manera en que no te das cuenta en qué momento cambió de real a fantástico. Como un ejemplo, obras que comienzan tratando temas de la historia real y terminan en fantasías o en eventos inventados para la parte culminatoria. El salto cualitativo entonces viene de las mudas, en realidad. Es una
es una muda pero más extrema y se va dando poco a poco. Mientras más cantidad de mudas se van dando, entonces comienza a suceder un salto cualitativo. Esto se refiere más, por ejemplo, a los cambios radicales que suceden en el nivel de realidad. Por ejemplo, nos explica Mario Vargas Llosa de que no puede ser que un salto cualitativo se dé, por ejemplo, en Metamorfosis de Kaufman, porque comenzó con el cambio de nivel de realidad hasta lo fantástico. Entonces la historia ya se sabe que es fantástica todo el camino. En cambio, hay historias que van comenzando a cambiar poco a poco, o que en un momento dado de la historia el suceso cambia por completo, y eso se le llama un salto cualitativo, que viene dado por varios saltos cuantitativos. A continuación, mi compañero habla del capítulo 9. No. Ya, yo les voy a hablar sobre la caja china y el lote escondido. La caja china, también llamada muñeca rusa, consiste en introducir pequeñas historias dentro de una historia, y así sucesivamente, como es el claro ejemplo de Las Mil y una Noches. A su vez, es construir una historia de aquellos objetos folclóricos en los que se haya contenidos de objetos similares de similar tamaño. Y tiene el efecto creativo cuando una construcción se introduce en la ficción, cuando lleva a una consecuencia significativa. Ahora les voy a hablar sobre el dato escondido. El dato escondido en sí son llenar espacios en blanco de la historia con hipótesis y o conjeturas de su propia cosecha. Es una técnica vieja, por lo cual Ernest Hemingway por así decirlo, lo ha revivido, pero es una técnica vieja al igual que la novela. No puede ser gratuito ni arbitrario. Las principales novelas son de Ernest Hemingway, que son las que ha revivido esta técnica. Y una de sus novelas más famosas son en la Jean-Louise, que trata específicamente cuando ella tiene un sentido fundamental que es una ausencia en un presente. Es decir, el ser invisible, el marido celoso, al cual está poseído por la desconfianza y el marido espía todo. Esto no se nota al 100% en la lectura, sino que el lector tiene que deducirlo, es decir, sacar hipótesis a partir de ya leído en el texto. Estos datos escondidos es principalmente sacando hipótesis sobre el lector. Es una derivación de la caja china y se necesita poner límites a esta técnica, ya que si no escondes unos ciertos datos, la lectura no va a tener ni principio ni fin. A continuación les voy a dejar con Génesis. Ya, el capítulo 11 de los pasos comunicantes o la simultaneidad rítmica. Básicamente consiste en asociar, se trata de que cada suceso de una historia a otra contada en un mismo tiempo tiene que tener una relación. Tiene como un fin que además que todas las historias contadas tienen que influirse simultáneamente una con la otra para fomentar la participación del lector para que pueda sacar sus conclusiones por sí solo. A manera de postdata, el autor habla sobre que la crítica literaria no es medio que critica la creatividad, sino que por el contrario no logra explicar el fenómeno creativo. Al final del capítulo, el autor habla de que nadie puede enseñarte a crear algo,
pueden enseñarte a escribir o a leer, pero tú debes de hacer el resto por ti solo.